Hola a todos, nos da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes a través de este video y deseamos con todo nuestro corazón que a través de lo que hoy vamos a ver podamos ser grandemente bendecidos, podamos eh, tener esa palabra del Señor en nuestras vidas, esa enseñanza que vendrá a hacer esos cambios y esa palabra del Señor que vendrá a hablar en nuestras vidas para que generemos esos cambios importantes y necesarios que nuestras vidas deben llevar. Y bueno, hermanos, me gustaría simplemente eh, recomendarles nuevamente o seguirles diciendo lo que hemos dicho ya durante mucho tiempo. Sabemos que ya muchos de nosotros hemos estado un poquito más relajados, no lo sé, pero bueno, esta pandemia desgraciadamente no ha terminado todavía, al contrario sigue. Y si estamos atentos a lo que se nos dice en la televisión, en las estadísticas que vemos a través de lo que las autoridades están sacando, bueno, pues vemos que es lo opuesto, las cifras están subiendo y es por eso que hacemos este llamado a la Iglesia del Señor a seguir tomando las medidas, a seguirse guardando. Sabemos que en muchos casos hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer esas actividades con las cuales obtenemos esa remuneración económica para sostener a nuestra familia. Y en lo que respecta a nosotros, pues es importante ir a trabajar, ganar el sustento diario, claro que sí, pero les hacemos este llamado para simplemente salir a lo necesario, a trabajar, a comprar el alimento que necesitamos. Pero fuera de eso, fuera de todo lo demás, el entretenimiento, el esparcimiento, creemos que aún no es el tiempo. Una forma de ayudar a las autoridades, una forma de cooperar a lo que tiene que ver con el sector salud es haciendo caso. Todavía no es tiempo de estar en las calles haciendo actividades de esparcimiento. Y bueno, hacemos este llamado a la iglesia para que sigan tomando las medidas y no nos relajemos todavía, no es el momento, no es el tiempo para hacer nuestra vida normal, ¿no? Así que esperamos que así sea pronto, pero por el momento eso no es así aún. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, aquí en el libro de Romanos. Vamos a continuar aquí con el estudio de Romanos, en el capítulo 15, versículos del 1 al 13 es el estudio que nos toca hoy ver. Y el título que hoy tenemos para este mensaje, para este estudio es Edificados unos a otros. Ese es el estudio que hoy tenemos a través del libro de Romanos y esperamos que así como lo hemos visto en anteriores videos, bueno, la palabra del Señor nos acuda de muchas formas, nos haga entender la importancia que tiene el sometimiento de nuestra voluntad absoluta a la palabra del Señor para caminar y andar conforme lo que el Señor quiere a través de su palabra. Y bueno, empezamos aquí en el versículo 1 y nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Después de todo lo que hemos comentado, hermanos, hemos hablado acerca de la necesidad o del mandamiento que hay de parte del Señor a través del apóstol Pablo, de que, como lo veíamos en estudios anteriores, debemos de alguna forma recibir al débil, como lo veíamos hace 2 semanas. Debemos también, hermanos, edificarnos mutuamente, como lo hemos estado también sin ofender a los demás. Pero ahora, hermanos, viene esa parte de que lo hagamos, que esa edificación sea de unos a otros. Es importante que como creyentes pongamos mucha atención en lo que tiene que ver con esto.
dice así lo siguiente: así que los que somos fuertes, este mandamiento es para toda la iglesia en sí, pero específicamente Pablo está hablando a aquellos que a través de el tiempo que tienen en las cosas del Señor, a través del conocimiento que Dios ha puesto en ellos, a través de su desarrollo, su crecimiento espiritual. Es un llamado a aquellos hermanos que se dicen o tienen ese estado, ¿no? de ser fuertes, de conocimiento del tiempo. Y a esos hermanos, Dios les pide a ellos soportar las flaquezas de los débiles. Ese es el mandamiento que Pablo nos está dando en este versículo 1. A esos hermanos fuertes, Dios les llama a soportar las flaquezas de los débiles. Y fíjese que la palabra debemos, así que los fuertes debemos, tiene que ver con un significado que habla acerca de una obligación, una deuda apremiante que tú y yo tenemos. Y hermano, esto debe ser desarrollado. Este deber de soportar, que soportar significa levantar o llevar una carga, no debe ser hecha de otra forma, sino en amor, con la intención de provocar un crecimiento espiritual en aquel hermano que todavía no tiene ese desarrollo o ese crecimiento espiritual, así como lo tiene el hermano que es fuerte en el Señor. Y usted y yo podemos ir a leer algunos pasajes en Primera de Juan. Y aquí en Primera de Juan, el primero está en el 2:6, nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos habla acerca de que el creyente espiritualmente fuerte debe que andar no como su propio pensamiento ni su propio designio, sino como ¿quién? Como él anduvo, o sea, Cristo. Y luego nos dice el pasaje de Primera de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa debe ser nuestra forma de comportarnos a ese nivel hacia con la congregación. Ahora, Primera de Juan 4:11 nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Después de todo esto que hemos leído, volvemos a Romanos 15:1 y se nos habla acerca de que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer en Primera de Juan, los 3 pasajes, de la forma en la cual nos llama a seguir el ejemplo del Señor Jesús. Es importante, hermano, que en nuestro comportamiento, hablábamos del fuerte y el débil, de aquel que es más libre y aquel que se restringe más en estudios pasados. El hermano que es fuerte, aquel hermano que tiene el discernimiento espiritual para ejercer su libertad conforme lo dice la Escritura, debe estar atento, hermano, como lo veíamos hace una semana, a que su libertad no afecte en nada, espiritualmente hablando, al hermano débil. Esa libertad debe estar sujeta ¿a qué? A siempre, en todo momento, ser de edificación a los demás y no al contrario, no ser piedra de tropiezo. Entonces, cuando habla aquí de que debemos soportar las flaquezas de los débiles, debemos de hacerlo, hermanos, simplemente con una actitud de amor, con la actitud de amor. No con el pesar de decir, ay, tengo que hacerlo, sino que debemos generar en nuestra vida espiritual un anhelo, un deseo, porque nuestras libertades en el Señor dejen de ser algo tan importante como a veces lo queremos llevar a cabo. Y sometamos esa libertad como creyentes a la edificación completa de la iglesia en general. Veíamos hace una semana que realmente la libertad, aunque es algo que debemos aprender, no es algo tan importante que sea tan apremiante utilizar constantemente, ¿no? Y que nada, debemos hacer esto para nuestra propia vanagloria.
no habla a los creyentes nos habla a los creyentes maduros para que por voluntad propia y con actitud de amor nos abstengamos de ejercer nuestra libertad de maneras que puedan ocasionar ofensas innecesarias contra las conciencias de hermanos en Cristo que son menos maduros. Primera de Corintios 9, 19. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Primera de Corintios 9, 19 al 22. Nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Esta era la actitud de Pablo. Esa es la actitud que tú y yo somos llamados a imitar de parte del apóstol. Pablo era un hombre ciertamente maduro en el Señor y tenía el discernimiento espiritual para saber usar su libertad. Pero constantemente el apóstol Pablo de alguna forma se abstenía de su libertad. ¿Para qué? Para ganar, dice aquí, para que de todos modos salve a alguno. Eso era lo más importante para Pablo, según lo que él ya había aprendido de parte del Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender hoy, a que nuestra forma de conducir debe ser siempre, en todo momento, para la edificación y el crecimiento y la salvación de los demás. Esa es nuestra forma de vivir, de lo que Romanos 15:1 nos está hablando, y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjese, hermano, que una de las cosas que tú y yo debemos aprender a desprendernos es de nuestro ego. Y muchas veces en la iglesia, desgraciadamente, está presente esto en muchos de nosotros. El ego, el yo. A veces el ver por nuestro propio beneficio, el egoísmo, es un impedimento muy grande para que tú y yo podamos ser de edificación y de crecimiento a los demás. Y esto también nos habla de inmadurez, de parte según lo que nos dice la Escritura. Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos ahí en el 15:1. Eso es algo que tú y yo debemos evitar completamente. Nosotros no estamos en Cristo, no hemos sido salvados y rescatados para agradarnos, para satisfacernos a nosotros mismos, en contra de lo que el mundo muchas veces piensa, de hacer las cosas siempre en su propio beneficio, porque yo anhelo esto, porque yo quiero esto. Romanos 15:1 nos llama a frenar esa actitud y esos deseos de egoísmo, de agradarnos únicamente a nosotros mismos sin pensar en los demás. Cada creyente tiene la misma libertad en Cristo, lo podemos decir así, pero debido a que los creyentes son muy diferentes entre sí en cuanto a conocimiento y madurez, el ejercicio desatento de una libertad puede ocasionar un gran daño a la conciencia de otros o de otro miembro. Y usted y yo debemos evitar esto a través de el pensamiento egoísta de agradarnos cada uno a sí mismo. Eso es algo que debe estar fuera de nuestra mente y que desgraciadamente en muchas ocasiones tú y yo aún seguimos practicando este tipo de pensamiento. Luego llegamos al versículo 2, que nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y nuevamente, y aún el mismo apóstol Pablo se incluye en esto que dice el versículo 2, cada uno de nosotros, incluyéndose Pablo, agrade a su prójimo. Esa es la forma en la cual tú y yo debemos comportarnos dentro de la iglesia o dentro del lugar en donde estamos.
Y no me refiero simplemente a que hagamos cosas que estén fuera de nuestro alcance, ¿no? O que podamos hacer algo pecaminoso, no. Porque dice a continuación, en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Todos nosotros, los que nos congregamos, los que somos hijos de Dios, estamos llamados a tener esta actitud dentro de la congregación, a poner suma atención en esos detalles que muchas veces vienen a ser, cuando no los tomamos en cuenta, vienen a ser esos golpes bajos a algún congregante en especial o a un grupo de congregantes. Entonces, qué importante es que usted y yo hagamos una reflexión en este sentido. Debemos aprender a agradar a nuestros prójimos. Sabemos y muchas veces tomamos muy a pecho algunos dichos que hay en nuestra cultura, ¿no? Que no somos monedita de oro para agradar a todo el mundo. Y no es que sea de esta forma, pero sí debemos poner atención en la forma en la cual tú y yo nos conducimos, que lo que hacemos, que lo que decidimos, nunca sea sin contemplar a algún hermano en Cristo. No seamos irresponsables, sino que nuestra forma de comportar sea siempre para edificación, que no reste, sino que sume a la obra de Cristo, teniendo en cuenta de que nuestro objetivo es que el hermano en Cristo que es débil, en algún momento deje de serlo, madure, crezca en el Señor y también Él pueda ser de edificación más adelante a otros conforme Él tenga ese crecimiento espiritual. Esta debe ser la forma de comportar de alguien que tiene temor del Señor, temor reverente, que hace caso a los mandamientos del Señor. Y en el versículo 3 nos dice, porque ni aun Cristo, fíjese hermano, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué forma más brillante, hermanos, de decirnos a nosotros cómo es que tú, hermano en Cristo, o yo también, hemos en muchas ocasiones pecado en contra de Dios por esa idea equivocada de agradarnos solo a nosotros? Nuestro objetivo en todo momento siempre es Cristo, imitar a Cristo. Y cuando nos agradamos a nosotros mismos sin pensar en los demás, imitar a Cristo es lo último que estamos haciendo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ni aun el mismo Señor, fíjese hermano, ni aun Él. Filipenses 2, 6, 8 nos habla acerca de esto, algo que nos lleva a ti y a mí a pensar en la forma en la cual tú y yo debemos conducirnos en la iglesia y fuera de la iglesia, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2 del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si usted analiza y profundiza en estos pasajes, se va a dar cuenta la obediencia máxima del Señor Jesús. Se va a dar cuenta lo lejos que muchas veces estamos de imitar a Cristo y que necesitamos hacerlo ya. El Señor Jesús dice que siendo en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual se aferrara, sino dice que se despojó de su gloria, de esa parte divina, no porque dejara de ser Dios, sino porque toda esa belleza y esa gloria, hermanos, tuvo que ser contenida, tuvo que dejar de ser visible, hermanos. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvados, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Si el Señor Jesús hubiese querido agradarse a sí mismo, no se habría despojado de esa gloria, no se habría despojado de todo aquello hermoso que Él es, sino que en todo momento vemos que Él se sujetó y se hizo siervo, como un siervo, dice aquí, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en todo momento sujeto a la voluntad del Padre. Porque si ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ahora tenemos ese ejemplo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El propósito supremo de Jesús fue siempre agradar a Dios, agradar al Padre y cumplir la voluntad del Señor. Y eso lo vemos en Juan 4:34, el Evangelio de Juan 4:34 nos dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántos de los que estamos viendo este video tenemos eso como nuestra meta principal? Obedecer, someternos a la voluntad y a los mandamientos de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos tenemos esa meta y la estamos realizando ya? Estamos trabajando diariamente en ello. Espero que muchos, porque esa debe ser el reto diario del creyente, la práctica y la obediencia de lo que lee. Es necesario que esta enseñanza de edificarnos unos a otros esté presente dentro de la vida de cada uno de nosotros. Continuamos en el versículo 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esto nos remonta, hermanos, desde el inicio, en el versículo 4, al Antiguo Testamento. Hoy, actualmente, usted y yo no estamos ya como tal sometidos a lo que es la ley, ni debemos cumplir los rituales de la ley como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que muchas cosas que ya se escribieron antes no están dentro de no están dentro de lo que tú y yo hoy debemos hacer, todo lo que está escrito ahí, la misma revelación de lo que Dios es algo que necesitamos constantemente leer y aprender. Porque a través de todo lo que está en la Escritura, tú y yo recibimos una enseñanza, conocemos acerca de quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros a través de la obra que ha sido escrita sobre nuestro Dios a través de la historia en la Escritura. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y así es, hermanos, así es. Todo esto es así, a fin de que por la paciencia, fíjese, hermano, lo que dice acá. Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17, que nos habla acerca de lo que estábamos hablando. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la intención que tiene la escritura en general, toda, aún el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 6, nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ahora vamos al 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa es la intención que tiene la Escritura. Entonces podemos ser edificados, podemos tener crecimiento espiritual a través de toda la Escritura en general, porque toda la Escritura es útil, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos ayuda a entender los propósitos de Dios y también nos da ejemplos de lo que no debemos hacer y de las consecuencias que pasan cuando no nos sometemos a la voluntad del Señor. Entonces, todo esto es importante y es de edificación
a la iglesia, a fin de que produzca, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras produzca eso, tengamos esperanza, consolación. Dice que la paciencia y la consolación son dos cosas, hermanos, que a través de la lectura, que a través de nuestro alimento diario, de que profundicemos, de que escudriñemos la Escritura, usted y yo obtendremos. Son regalos importantes de parte de Dios que Él nos da a través de cuando usted y yo nos preocupamos enteramente por la lectura de su palabra. Es lo que usted y yo tenemos que hacer constantemente y diario, alimentarnos de ella, de su palabra, porque eso produce algo que como es la paciencia. Nuestra parte en hacer realidad esa bendición es la paciencia, que se relaciona mucho con la perseverancia. La paciencia tiene que ver con ser constantes, con saber esperar. Y muchas veces tenemos muchos problemas con esto que se nos dice acá, Santiago 5, versículos del 7 al 8. Nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces tú y yo debemos, a través de todo lo que leemos, obtener la paciencia, perseverar. Hay muchas cosas, hermanos, que nos producen ansiedad, como lo que hoy vivimos, como este problema, esta pandemia. Hay muchas cosas también que a veces nos hacen dudar, pero el tener el alimento espiritual diario de nuestra vida nos ayuda a mantenernos a la expectativa de que Cristo viene pronto, a ejercer la paciencia, a saber esperar en el Señor, a esperar la respuesta a la oración, al ruego, a perseverar, hermanos, pase lo que pase. Pase lo que pase, es importante que tú y yo, a través de la Escritura, obtengamos paciencia. Y también dice, y de la consolación. Dice, y a fin de que por la paciencia y la consolación también, hermanos, Dios también nos da eso. Para perseverar, Dios nos da ímpetu divino por medio de las Escrituras, hermano. La consolación nos ayuda en la palabra del Señor a entender los propósitos del Señor y que en todo nuestro Dios es bueno siempre, aun cuando nuestros ruegos, nuestras peticiones en el Señor o nuestros deseos no son cumplidos como quisiéramos. En la palabra del Señor nos ayuda a poder entender los propósitos del Señor y el Señor nos consuela y nos ayuda a seguir adelante. Somos consolados a través de la Escritura y todo esto, hermanos, nos recuerda todas las razones para seguir creyendo y mantener viva, ferviente la esperanza ¿de qué? De nuestro futuro glorioso. ¿Cuál es ese futuro glorioso, hermanos? Estar en la eternidad y por siempre, para siempre, en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que produce la lectura, el escudriñar la palabra del Señor, el que todo en su compendio general de sus 66 libros, tú y yo nos podamos empapar y seamos edificados a través de lo que dice la Escritura. Llegamos a ¿qué? Al versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, Dios el que nos da todo esto, hermanos. Qué hermoso, hermanos, es entender, mi persona que me ves, que solamente a través de Dios es que podemos obtener esto que es muy valioso y que no se compra. La paciencia y la consolación es de nuestro Dios y Él nos la da. Él nos la pide y Él es el mismo que nos da esto mismo. Dice, os dé entre vosotros esto, hermano, es muy importante. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que encontrar a través de la Escritura, a través de analizar la palabra del Señor en sus 66 libros, a través de lo que estamos viendo en Romanos, a través de
lo que hoy ves en este video es este objetivo. Que Dios, a través de esto, el Dios que nos da la paciencia y la consolación, nos dé a ti y a mí, en la iglesia en general, un mismo sentir en Cristo Jesús. Que seamos uno. Que caminemos juntos. Aunque pueda haber diferencias de crecimiento, aunque haya hermanos que tienen problemas con esto y otro, que podamos tener esto, un mismo sentir, no haya egoísmo, no haya ese pensamiento de ver por cada quien por su propio beneficio. Tengamos un mismo sentir en el Señor Jesús. Versículo 6, para que unánimes, hablando de esa unificación, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro único objetivo es darle al Señor lo que le corresponde, que es la gloria, honrarlo, alabarlo, a través del cumplimiento de su palabra, del cumplimiento de sus mandamientos. Hermanos, no hay otro objetivo para ti, para mí, que es darle la gloria. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, la misericordia, la justicia, la misma gracia del Señor, todas las cosas que tienen que ver con sus atributos y lo que tú y yo hacemos hacia Él, hermanos, todo tiene el único fin, darle gloria al Señor. Eso es lo que tú y yo. Entonces, al tú y yo lograr esto, al tú y yo tener ese mismo sentir, estar unánimes, poder estar en el mismo canal dentro de la congregación, lograremos el propósito que tiene el que estemos juntos y que nos relacionemos como hermanos en Cristo. Es darle la gloria. Ese es el objetivo. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros glorificamos al Señor ya de esta forma? No precisamente a través de una alabanza. ¿Es una forma importante de hacerlo? Claro que sí. Pero en este momento estamos hablando de la adoración que el Señor espera de ti y de mí. De la forma en la cual Él quiere que sea glorificado a través de lo que obedezcamos sus mandamientos, del que obedezcamos su palabra. Y traigamos gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Llegamos al versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto nos habla del Señor Jesús sometiéndose, como hace rato lo veíamos, a la voluntad del Padre. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Esto nos habla acerca de lo que el Señor Jesús hizo hace mucho tiempo en cuestión a qué? A las promesas que se hablaban del Señor Jesús. ¿Y a qué nos referimos esto, hermanos? Porque cuando dice aquí, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, nos habla de su nacionalidad. ¿Era necesario que Cristo naciera a través del pueblo de Israel? Sí, había la promesa hecha del Mesías, de aquel que vendría a ser de bendición no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo en general. Esas promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob en general. Bueno, Cristo nació siendo judío. Dios el Hijo se encarnó como un hombre judío para cumplir y ratificar la palabra de Dios. Eso es lo que se nos habla aquí, para mostrar la verdad de Dios. Aunque Él vino, el Señor Jesús vino a traer un nuevo pacto, eso también lo podemos decir así. No quiere decir que Él haya venido para abrogar la ley o los profetas, sino lo contrario. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí vemos, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar que la verdad de Dios. Él vino para salvar al hombre pecador y glorificar a su Padre, cumpliendo las promesas de su Padre que se encuentran en la ley. Para confirmar las promesas hechas, también dice aquí, a los padres. Promesas que Él mismo dio, que el mismo Dios dio a través, que son cumplidas en Él
Señor Jesús, confirmar las promesas hechas a los padres. Eso es lo que nos dice el versículo 8 y el versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Hermanos, eso también nos habla acerca del propósito por el cual Dios permitió la existencia del pueblo de Israel. Dios siempre tuvo en su mente alcanzar al mundo entero, alcanzar a las demás naciones, en cuestión a que también el mundo entero tuviera la oportunidad de estar en su presencia a través de un pueblo como lo era el pueblo de Israel. El propósito por el cual Dios llama a Abraham era para formar una nación para que a través de esa nación el mundo conociera al mismo Dios. Siempre, en todo momento, estuvo en la mente de Dios el pueblo gentil, el pueblo no judío. Y para poder alcanzar al pueblo gentil, en sus planes estuvo el tener una nación del cual llegara Cristo. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, por la misericordia que Dios ha tenido por ti y por mí al habernos alcanzado, por haber contemplado nuestras vidas estando fuera del pueblo de Israel para ser salvos. Hoy tú y yo debemos darle gracias al Señor por esa misericordia, claro que sí. Porque a través de ese plan hermoso, precioso, gestado a través de hace muchos años atrás, hoy tú y yo hemos sido alcanzados. Un pueblo tan distante de México como lo es Israel, desde ese lugar salió todo ese conocimiento, el mismo Señor Jesús, que hoy ha traído ese regalo de gracia, esa salvación a tu vida y a mi vida. Y lo que sigue a continuación del versículo 9, la mitad del versículo 9 hasta el versículo 12, son esos argumentos en los cuales a través de él entendemos el propósito que Dios tiene para con nosotros como pueblo gentil, ¿no? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, hablando de que siempre estuvo en su mente nosotros, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. En el 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esto no debe ser causa de recelo para el pueblo de Israel, sino todo lo contrario, ya que a través de la palabra del Señor, Él nos demuestra que en todo momento el pueblo que no era Israel siempre estuvo en la mente de nuestro Dios, el alcanzarnos a nosotros a través de lo que Israel, de la bendición que iba a venir de Israel, que era el Señor Jesús. Es lo que podemos analizar en estos versículos. Y en el versículo 13, que es el último pasaje de este capítulo 15, y el Dios de esperanza, hermano, el Dios de esperanza, dice que sea Él quien se os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo termina todo este contenido del capítulo 15, no todo el capítulo 15, sino hasta el versículo 13, esta parte de edificarnos unos a otros, con un ruego, con una oración. El ruego de Pablo que hace hacia Dios es pedirle a ese Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer. Eso es lo que Pablo está pidiendo en este versículo 13 para la iglesia, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo pide al Dios de la esperanza que en su gracia infinita llene a su pueblo de gozo y paz. Esa es la forma en la cual tú y yo debemos vivir dentro de la congregación. El ruego de Pablo hacia la iglesia era que fuéramos llenados de gozo y paz. Qué triste es que muchas veces esto no caracteriza a la iglesia del Señor. Qué triste es que la iglesia del Señor se caracterice por los conflictos,
por las diferencias, por la separación a través de no llegar a acuerdos, por diferencias en muchas ocasiones, se fractura la iglesia del Señor. Y esto no nos habla de una obediencia a los mandamientos del Señor a través de lo que hemos visto en Romanos, sino nos habla de todo lo opuesto, nos habla de que no hay crecimiento, de desobediencia a los mandamientos del Señor. Y el ruego de Pablo aquí en el versículo 15 es que la iglesia reciba esto, gozo y paz en el creer, para que permanezcan unidos, teniendo un mismo sentir. Eso es lo que Pablo quiere que tú y yo experimentemos dentro de la iglesia del Señor, gozo y paz. Hermanos, esto es posible, aunque a veces parezca imposible para algunos, cuando nos sometemos a la palabra del Señor, recordando la forma en la cual iniciamos este mensaje, esta palabra del Señor, siendo dado a los fuertes en la palabra del Señor, que soporten las flaquezas de los que son débiles, haciendo lo que cada uno corresponde, haciendo lo que a ti y a mí nos corresponde. Es como el Señor traerá bendición a la iglesia del Señor, gozo y paz, esa armonía que es necesaria dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Para que reabunde todo esto en el creer y dice, para que abundéis en esperanza, para que en ello, hermanos, podamos ejercer la paciencia y la consolación, sabiendo que aquel día en el cual Dios venga por su iglesia está cerca, que podamos esperar al Señor, tener esa esperanza mutua, llena de gozo y paz, con el entendimiento en nuestra mente que debemos esperar de esa forma, así el regreso de Cristo, en esperanza. Y esto, hermanos, todo dado por el poder de ¿qué? Del Espíritu de Dios que hay en ti y en mí. Esto no es imposible de lograr, ya que todo eso se encuentra y es dado a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Lo que hay muchas veces es la resistencia de parte de nosotros a someternos a la palabra del Señor. Hermano, hoy somos desafiados a través de este tema a edificar, a ver por el bienestar de los demás, a que dejemos a un lado y desechemos completamente ese pensamiento egoísta de ver por nosotros mismos, por nuestras necesidades. Que la palabra del Señor a través de Romanos 15, del 1 al 13, hable a tu vida de una forma en la cual despierte tu mente. Y si hay algo de lo cual debas en este momento pedirle al Señor que te ayude, hazlo. Para que cuando nuevamente nos incorporemos a la iglesia, si Él lo permite así, y volvamos nuevamente a estar juntos en armonía, reuniéndonos como lo hacíamos antes de la pandemia, sea con esto, teniendo un mismo sentir, viendo los unos por los otros, dejando a un lado nuestro yo, nuestros deseos que no son realmente importantes, sino lo que verdaderamente importa es que nos sometamos a los mandamientos, a la palabra del Señor. Vimos que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que lo hizo completamente siempre hacia el Padre. Su intención siempre fue agradar al Padre. ¿Quiénes somos tú y yo para hacer nuestra voluntad? ¿Quiénes somos tú y yo para agradarnos a nosotros mismos? Si el mismo Señor, quien es el mismo Dios, se sometió a la obediencia, tú y yo debemos imitar su ejemplo. Debemos someternos completamente a Él. Hermano, que a través de su palabra puedas tener esto, sea de bendición a tu vida y puedas generar esos cambios que ya necesitas para ti. Así como para mí hoy Dios ha hablado a mi vida, bueno, también lo haga a la tuya. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Chao.